Hola, ¿qué tal? No sé si me escucharon la bienvenida que hice inicialmente. Tenía como si el audio bajo. Bueno, igualmente, por tercera vez, bienvenidos a esta clase, la clase de Cristología del segundo semestre de Discipulado en Cristo. Y bueno, en esta clase vamos a estar estudiando una guía interesante donde vamos a estudiar sobre la metodología la metodología que realizaba Jesús sobre sus enseñanzas, para sus enseñanzas. Uno de los fundamentos importantes que tiene Jesús es las enseñanzas, ¿no? Nos dejó las enseñanzas y siempre está enseñando, ¿no? Dirigiendo. Y entre esas enseñanzas hay un método que él practicó cuando hacía estos grandes enseñanzas en grandes grupos, de 5.000 personas y muchísimo más, que se imagino, ¿no? Que dentro de la Biblia o habrá algún manuscrito hablando sobre esto. Como dijo Pablo, fue creo que Pablo Mateo, no recuerdo el, el apóstol que habló sobre que si se hubiera escrito todo lo que Jesús dijo, no hubiera papel para escribir tantas cosas que él dijo y que nos dejó. Ahora, ¿qué método utilizó él pedagógico? Hablando de la pedagogía de la enseñanza. Recuerden que la enseñanza es pedagogía, ¿no? Es un método pedagógico. Él utilizó lo que es la parábola. Fue un método que muy bueno, ¿y qué es la parábola, no? Bueno, la parábola, aquí vamos a ir estudiando este manual. Un lapicito aquí. A ver. Vamos a ver, ¿no? Este. Bueno, se queda ahí. Ok. Él hizo o le estudió, perdón, enseñó con el método de la parábola. Es esencial a la palabra la comparación. Para la palabra es una comparación. Comparación, pero la parábola es bastante más que una comparación. Se podría decir que toda parábola es una comparación, pero todo comparación es parábola. Parece medio difícil de entender, pero bueno, repito el concepto, ¿no? De lo que es parábola. Es esencial a la parábola la comparación. Es decir, cuando tú comparas algo o algún hecho con algo que pasó, ¿no? Pero la parábola es bastante más que una comparación. Se podría decir que toda parábola es una comparación, pero no toda comparación es parábola. O sea, para utilizar una parábola, tú tienes que tomar comparar con algo, comparar con alguna situación o algún hecho que pasó dentro y relacionarlo con el tema que estás ya directamente discutiendo o enseñando en este caso. Ahora, primero, la estructura del diálogo. Es de fundamental importancia comprender no solo no solo lo que las parábolas enuncian, sino también sobre todo la forma en que esta opera, ¿no? Si no se descubre su estructura dialogal, ¿no? En realidad es bien o poco lo que ella se ha comprendido, y menos aún el provecho que se le puede sacar en una forma razonada o razonable, ¿no? De asumir y de presentar la realidad. Entonces, debemos, él cuando realizaba este tipo de acción, ¿no? Tenía, 100%, él tenía que mm, anunciar, anunciar, comparar
pero también estas parábolas las realizaba con el fin, como él lo dijo en una oportunidad, que aunque quisieran entender, no entendían, que aunque quisieran entender, no entendían, por muchas razones, ¿no? Muchas razones que es están dentro de la Biblia y cada una tiene su razón específica. A veces era porque él simplemente quería que se llevaran esa enseñanza mediante esa parábola que estaba realizando a a ciertas personas, y otras personas no. A veces quería que todos aprendieran mediante un ejemplo en comparación con algo que sucedía. Ahora, también metodología que él utilizaba, ¿no? Instancia de diálogo. ¿Qué es instancia de diálogo? Instancia de diálogo se usa como una instancia de diálogo, como un destinatario, ¿no? Con las parábolas, Jesús busca que las personas comparen su visión, por eso funciona como un medio de diálogo, ¿no? O sea, quiere decir eh, que si, ejemplo, la parábola no me recuerdo, no la voy a decir textualmente, no recuerdo del misionero, del peregrino, o no me viene a la mente, no me viene a la mente el nombre específico que él le dio a esa parábola, pero le habló sobre la persona que estaba herida en el camino y pasaron varias personas y hubo una persona que la recogió, la llevó a un sitio, le dio le dio de comer, le dijo a la persona del postal o de la taberna que le pagó por adelantado, pero cuidada, él se fue. Y después que él hizo toda esa historia de comparación, entonces empezó la pregunta que quién era o qué pensaban ellos que era la persona indicada que hizo el bien. Creo que fueron dos o tres personas que pasaron por ese sitio y vieron a la persona malherida y pasaron de largo. Él hizo, él instó al diálogo a las personas, a todas las personas que estaban ahí, a ver por qué ellos decían que una o otra persona, si decían que la persona, por qué tú dices que esa persona hizo bien o hizo mal. Entonces, eso es instar en el diálogo, mediante la palabra, ¿no? Se funda en la experiencia, ¿no? Fundamenta en la experiencia, su fuerza argumentista se fundamenta en la experiencia vivida. La pregunta que aquí habían que formular es por lo menos todo lo que, claro, aquí lo voy a dejar el tema, no, ya cuando terminemos la clase, esto va a ser dos clases de los fundamentos, la metodología que utilizaba Jesús para hoy. Hoy vamos a hablar solamente de un tema, es las parábolas, y luego vamos a ir hablando otro método que utiliza pedagógico, que también como predicadores de predicar la palabra, podemos utilizar este tipo de métodos para llegarle más a las personas. Y las parábolas, ¿cómo podemos utilizar las parábolas en estos tiempos? Que no es antibíblico ni nada. Introduciendo alguna parte de vivencia, bien sea del predicador o bien sea de otra persona, de vivencia, pero entonces esa vivencia que lleve primeramente a la palabra. O sea, esa vivencia que lleve a la palabra y luego a la palabra al diálogo, ¿no? A esto que tenemos aquí arriba, ¿no? A lo que es introducir instancia del diálogo. Hablo de una parábola, de alguna comparación. Si voy a hablar del pecado, ejemplo,
Hablo de una parábola, una comparo con un suceso que pasó y que esa persona o ese celo X, esa persona salió de ese pecado mediante la palabra. Entonces ahí voy a comparar y me empiezo a introducir mediante la parábola lo que es la palabra. Aquí también vemos que él busca, o un tema importante, él busca convencer, no imponer. Eso no imponía nada. Él buscaba convencer. Las palabras no buscan obligar, imponer desde afuera. Su finalidad es convencer sin más fuerza que el paso de su evidencia. Esto es lo que permite afirmar, haciendo un juego de palabras, que Jesús tenía autoridad sin ser autoritario. Él tenía autoridad, pero no era autoritario. Análisis y explicación de bueno, este es un ejemplo que es muy importante, análisis y la explicación de la moneda perdida, ¿no? ¿No? Eso lo vemos en los versículos 1-3, ¿no? Del capítulo 15, donde hablaba sobre la parábola enmarcada. Aquí vemos entre tanto, todos los que recaudamos impuestos en Roma y los pecadores se acercaron a Jesús para oírle. Los fariseos y maestros y la ley murmuraban. La ley murmuraban. Este anda con pecadores y come de ellos. Entonces Jesús le dijo esta palabra. Vamos a leer esta para terminar la clase. Interesante. A continuación aparece ¿ven la palabra? Vean la palabra que le dijo cuando lo acusaron, donde este anda con pecadores, pero y come de ellos. Entonces dice, a continuación aparece no una, sino tres parábolas. Primero, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, que corresponde a los que conocemos como la palabra del hijo pródigo, por lo que todo razón podríamos denominar en Lucas, Lucas, podemos verlo en Lucas, del capítulo de los perdidos. En este capítulo, ahí se describe, en estas parábolas, Jesús, él explica a ellos mm, todo lo que ellos están pensando, inmediatamente, no, todo lo que ellos están pensando inmediatamente se le va para atrás. ¿Por qué? Porque no trató ni a la fuerza de hacer entender de lo que están murmurando, no es cierto, ni tampoco tomó autoridad, no fue autoritario, perdón, no fue autoritario, sí tomó autoridad, pero no fue autoritario. Pero ¿tú cómo lo hizo? Con la parábola, con las parábolas. Les invito a que lean esto, estoy dando los capítulos porque es bastante extenso. Y bueno, este manual se lo voy a ir dejando para que ustedes sigan el capítulo. En esta primera clase estuvimos estudiando lo que son las parábolas y cómo Jesús aplicaba las parábolas. Recordemos que las parábolas, para aplicarlas en cualquier situación, vean lo que lo hizo, para enseñar, comparando lo que el tema que iba a hablar sobre una parábola. Incluso para las murmuraciones que hicieron estas personas en contra de él, también hizo una parábola. O sea, bueno, tú me estás acusando de que ando con pecadores. Y empezó, y él habló sobre una parábola. Y un ejemplo de una parábola. Es como él cayó a esos murmuradores que querían acusarlo injustamente. Bueno, vamos a dejar la clase donde la tenemos. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.